y ya lo tenemos listo. Va que va. Entonces, la que sigue, por favor. Como siempre les decimos, es el encuentro con la nueva nanotecnología. Recuerden que estos nutrientes, al ser de nanotecnología, no hablamos de un suplemento, ya que el suplemento, como siempre les hago el hincapié, es por, ya sea por gramos, ya sea por unidades internacionales o ya sea por dosificación, gramo, kilogramo de peso. En realidad lo que nosotros hacemos es optimizar la célula al darle un biopotenciador de lo que es el estimulador del nutriente. Al darle nosotros un nutriente con una capacidad de 300 veces su acción, pues obviamente estamos hablando de esta regeneración o esta tecnología que nos permite aportarle a la célula un nuevo nutriente, pero de una forma diferente, donde se va a absorber el 100%. La que sigue, por favor. Como saben, siempre tenemos las reglas de la sana convivencia, donde hay que mantener de preferencia nuestros micrófonos apagados, ya que esto queda grabado para ustedes para que en futuras ocasiones lo puedan ver o lo puedan compartir. Dirigirnos con respeto a todos los integrantes del grupo. Recuerden que todos estamos aquí para aprender y todas las preguntas son importantes para nosotros, ya sea para crecer como empresa, ya sea para buscar nuevos temas que sean de alta calidad e interés para ustedes, y hay que mantener de preferencia sus cámaras encendidas para podernos conocer. Sabemos que de repente la tecnología en ciertos dispositivos no permite esto, pero en lo posible mantener sus cámaras encendidas. Dejar las preguntas en el chat, ya que al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas que acá el buen Dani nos hace favor de leer al final. La que sigue, por favor. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como lo decía Dani, de lo que son alteraciones en los sistemas cognitivos. Un tema que nos interesa, como les decía, desde el pediátrico hasta el paciente geriátrico. ¿Por qué? Porque en cada una de las etapas se pueden encontrar alteraciones y es importante que nosotros le demos un diagnóstico, pero más importante aún, que tengamos herramientas como es la nanotecnología para poder ofrecerle a estos pequeñitos y a estas personas en cualquier edad para poder mejorar su calidad de vida y su funcionamiento del día a día. La que sigue, por favor. Bueno, pues primero vamos empezando con esta parte que es, ¿qué es la alteración en los sistemas cognitivos? Bueno, la alteración que se va a presentar o cómo vamos a definir esta situación es donde nosotros vamos a tener cambios notorios, significativos, fuera de lo común en lo que es el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones. Por eso les digo que en realidad un punto que no se puso aquí es la percepción, pero en realidad tanto el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones como la percepción se da en todas las etapas de nuestra vida, según por lo que estemos pasando o la nutrición que estemos teniendo es lo que nuestro sistema nervioso va a permitir en estas cuestiones de tipo cognitivas. También tenemos que la parte o la definición de la cognición pues deriva de la rama del latín y que es cognoscere, que al final lo traducimos o lo dejamos como conocer, y que esto se va a definir como la parte de la facultad que tenemos como individuos o como seres humanos de poder procesar una información a partir de la percepción. Por eso les decía, la percepción en este tema tiene un tema, digo, un punto de relevancia muy importante, ya que el conocimiento que se va adquiriendo se da gracias a las experiencias que vivimos día a día. Y esto al final del día nos va a permitir pues valorar la información que se tiene y por ende vamos a poder emitir un juicio o tomar una decisión. También tenemos que en esto se incluye la capacidad de entender, de razonar y de aplicar el pensamiento, ya sea por la memoria o por la sumisión de problemas o por la cuestión de inteligencia según se trabaje lo que es el cerebro. O la parte de la nutrición, que es muy importante, que es el tema que hoy nos interesa.
Se fue el audio, Susana. ¿Dónde me quedé, Dani? Ya estabas al final, Ok, la parte de ¿dónde son tres sumisión de tipos? problemas, ajá, sumisión de Ok, problemas y la inteligencia. y la inteligencia. Entonces, nosotros, ahí sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, ahí te escuchamos bien. Excelente. Vamos a tener tres tipos de cambios cognitivos donde son reconocidos a nivel diagnóstico dependiendo de la edad y sobre todo hablamos del adulto mayor, donde el adulto mayor dentro de los mayores problemas o de las situaciones que vamos a tener es el envejecimiento cognitivo de tipo normal, o sea, de la parte fisiológica, el deterioro cognitivo, que ese ya se da por cuestiones de hábitos de vida y nutrición, y lo que es la demencia, que ya se considera una alteración patológica. La que sigue, por favor. ¿Qué entendemos nosotros por instinto? Esto es muy importante porque nosotros, a partir de lo que fue esta pandemia que vivimos a nivel mundial, hemos tenido muchas alteraciones cognitivas posteriores precisamente a lo que nosotros tenemos como instinto de manera fisiológica o natural. Nos dice que el instinto es como nosotros vamos a percibir o vamos a tener un impulso ante un evento o una situación. Y se puede entender como un complejo de reacciones innatas, o sea, que están ahí, que no las podemos controlar. Pueden ser heredadas o comunes a todos los individuos, sobre todo de la misma especie, que fue lo que nos pasó ahora con la pandemia, que esto nos permite adaptarnos con una cierta finalidad de supervivencia como especie. Y son de tipo inconsciente, que normalmente van a estar estimulados o van a ser los que van a provocar el incremento de la segregación o la secretación de lo que es la adrenalina, el cortisol y la insulina. Entonces, estos tres factores bioquímicos tienen un aspecto muy importante y muy relevante en el deterioro cognitivo que tenemos actualmente. También tenemos que estos son un paquete de instintos o de tipo instintivo que es muy básico para nosotros podernos defender. ¿Qué pasa con el instinto? El instinto como tal realmente no tiene una realidad para ciertas personas. ¿Qué quiere decir? Según yo, tengo una amenaza y para mi cuerpo esa amenaza es real. Quiere decir que si para mí los perros representan la muerte, cada vez que yo vea un perro, para mí va a representar un terror donde voy a secretar insulina, adrenalina, cortisol y voy a generar un proceso inflamatorio. Quizás para otra persona representan amor y no va a generar esto. Entonces el instinto juega un papel muy importante en el deterioro que tenemos de tipo cognitivo. Nos dice que lo más importante o lo más básico es comer, correr, combatir, controlar con la parte del control térmico, la parte de la temperatura y la parte de copular. Estas son cuestiones básicas de la cuestión cognitiva básica. Pero ¿qué pasa? Muchas personas cuando empiezan a tener este deterioro, sobre todo hablamos en las edades avanzadas, como es la enfermedad de la demencia o la enfermedad del Alzheimer, muchas veces dejan de tener el control sobre comer, dejan de tener el control sobre ciertas funciones fisiológicas, entre ellas la parte de la temperatura y la parte de la respiración. Otros posibles instintos que también tenemos de manera natural, pues son de carácter más complejos y pueden ser como la parte del conocimiento del tiempo, la parte del conocimiento del espacio, la parte de la comunicación, de la cooperación, de la parte de la intuición, la parte del copiar ciertas acciones, la parte de la autonomía, el altruismo, entre otras muchas funciones. Esto se va dando, como lo decíamos, conforme nosotros vamos adquiriendo la experiencia. Pero también es importante que nosotros entendamos que la comunicación se va a dar según el entorno. Si nosotros tenemos un pequeñito que aprende a comunicarse por la cuestión de violencia y agresividad, así se va a comunicar. Entonces, para nosotros es importante reeducar a estos pacientes, no solo darles nutrientes, pero si nosotros aportamos un nutriente de calidad,
como lo es la nanotecnología, vamos a tener una mejor posibilidad de aportarle una herramienta extra al tratamiento mecánico o al tratamiento disciplinario que se le va a implicar o se le va a inculcar a este tipo de pacientes. Tenemos que la percepción incluye la parte de interpretar y de procesar ciertos estímulos. Por ejemplo, si ustedes ahorita tocaran una zona que es muy caliente y quemara nuestra parte de la palma o nuestra zona, ¿qué pasaría? No lo van a querer volver a tocar. Entonces, eso es una interpretación de que ese calor es negativo para mi cuerpo. Por ejemplo, aquí nos da otro ejemplo donde nos dice, el niño que toca esta parte de lo que les comentaba caliente, pues queda en su memoria la sensación desagradable. Entonces es un niño que jamás se va a volver a acercar hacia esa zona. También nos dice que se produce el aprendizaje en base a las experiencias que nosotros vamos teniendo día a día. ¿Qué vamos a tener como los trastornos de la percepción? Son dos muy importantes, hiperestesia y la hipoestesia. ¿Qué quiere decir cada una de estas y por qué son importantes en cuestión de los trastornos cognitivos? Bueno, pues su importancia está en que la hiperestesia, pues es una percepción de estímulos con mayor intensidad, número y rapidez. Aquí nos ponen un ejemplo donde nos dice que las causas probables, pues pueden ser las drogas, los estimulantes y las migrañas. Recuerden que un paciente que tiene adicción de cualquier tipo, no solo a las drogas, por ejemplo, ahorita hay mucha adicción a la cuestión de carbohidratos. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir de manera metabólica la ansiedad y la saturación de estos carbohidratos para poder mejorar. ¿Por qué? Porque si este paciente no mejora, va a tener una hiperestesia de tipo alimenticia y entonces vamos a llevar a un paciente a un estado de obesidad. Ahí es donde empieza su complicación. Y luego nos vamos a la parte de la hipoestesia. La parte de la hipoestesia, pues es la percepción de estímulos con menor intensidad, número y rapidez. ¿Qué quiere decir? Son causas probables de depresión. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes tenemos actualmente en cuestión de depresión? Y tiene que ver dentro de los trastornos cognitivos. Tenemos los pacientes que tienen una intoxicación de cualquier tipo, sobre todo hablamos de químicos y más químicos que se utilizan para la limpieza, entre otros muchos. Los pacientes con diabetes empiezan a tener un deterioro muy grande de hipoestesia. Primero entran con una hiperestesia, donde tenemos las polineuropatías sensitivas, y luego pasamos a una hipoestesia, donde pierden esta sensibilidad. ¿Y qué pasa? El paciente deja de percibir sobre todo las señales y estímulos de dolor y por eso es muy delicado en cuestión de los pies. Son lo que más cuidamos porque el paciente diabético no se da cuenta que tiene ciertas lesiones en sus pies y no las cuida. Entonces estas lesiones van incrementando hasta el punto que llegan a la muerte del tejido, conocida como necrosis, y entonces es donde empezamos con la mutilación o amputación de ciertas zonas de su cuerpo. El accidente cerebrovascular es otro de los muy importantes en la hipoestesia porque pierden ciertas capacidades y también tenemos con mayor complicación los tumores del sistema nervioso central. Dentro de los trastornos cualitativos que podemos tener es como el engaño de la percepción, lo que les decía, esto tiene mucho que ver. Quizás muchos dirán, no es tan relevante, pero en un paciente con esquizofrenia tiene mucho de los engaños perceptivos. ¿Por qué? Porque lo que él alucina y ve, para él es real. Lo que decíamos del instinto, para él es real. ¿Sí? Para mí no, yo no lo veo, para mí no es tan relevante, pero ya cuando el paciente lo expresa y lo vive con ciertos síntomas de ansiedad, de ira, de frustración, ahí es donde nosotros tenemos que entrar con la cuestión de entender que son experiencias que van a ser de tipo perceptivas y que suelen ser o que suelen estar en el paciente como normales y que no se van a fundamentar en un estímulo que sea real de tipo existente. Lo que les decía es una alucinación. Igual el paciente que tiene ansiedad, al sentir la taquicardia, al sentir que no puede respirar, para el paciente siente que realmente le va a dar un infarto y eso es de manera instintiva. ¿Por qué? Porque comúnmente nos dicen dolor en el pecho con falta de respiración, hay un problema. Entonces, es una experiencia que aprendió
y al momento de relacionarla con este dolor, para él es real. También en esos pacientes tenemos nosotros mucho que aportarle en cuestión de nutrientes. También nos dice que se mantienen y o se activan a pesar de que el estímulo que se produjo, sobre todo de la percepción inicial, ya no se encuentra físicamente presente. Lo que les decía, en un paciente que quizás tiene adicciones y dentro de sus adicciones alguien lo persiguió, pero para ayudarlo, pero en sus alucinaciones él creyó que lo perseguía para atacarlo, siempre va a tener el delirio de persecución. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con la parte de la percepción. La que sigue, por favor. ¿Qué funciones de tipo cognitiva vamos a encontrar? Bueno, las funciones cognitivas se van a subdividir, perdón, en básicas y en complejas. Esto es importante porque las que son básicas son las más primitivas, como lo que decíamos, comer, respirar, el control de la temperatura. Eso es algo que mi cuerpo hace de manera instintiva y de manera primitiva. Las primeras son, las básicas son las primeras que aparecen y son las que hacen posible el desarrollo de las cuestiones complejas. Las básicas son la conocida como noxias, como las que son sensoperceptivas, las que son de la atención y las que son de la memoria. Eso es algo que se da de manera natural. Y después empiezan las de las praxias, las del lenguaje y la de las funciones ejecutivas. Normalmente nosotros cuando queremos educar a un niño y que queremos que empiece a hablar, que esto ya no lo dice la programación neurolingüística, si nosotros le hablamos chiqueado y entrecortado al niño, así es como va a empezar a hablar él. Si nosotros tenemos un lenguaje común, como el que practicamos todos, sin importar el idioma, el pequeñito va a empezar a hablar de la misma forma. ¿Qué pasa también? Hay ciertas patologías como el Alzheimer, la demencia senil, el accidente cerebrovascular o los tumores cerebrales que pueden afectar tanto las básicas como las complejas y vamos a tener alteraciones en ambas. También nos dice que cabe aclarar que existen diferentes líneas de tipo teórica que hablan de distintas formas de clasificar las funciones cognitivas. Esta es una de ellas, no es la única, no es la regla, pero es la más común. Y vamos a utilizar esta línea que nos sostiene una idea de construir o construcción cognitiva, sobre todo para lo que es el complejo y como fin didáctico, para poder entender que de la parte básica se desarrollan las complejas, pero no quiere decir que existe una o existe la otra. ¿La que sigue, por favor? Alteraciones cognitivas de tipo frecuente que nosotros vamos a encontrar en cualquier edad es el delirio, que es una de las más comunes, la amnesia. Esto puede ser por algún trauma, ya sea físico o psicológico. Vamos a tener la demencia, que por lo general esta se da en edades avanzadas, mas no es la regla. Puede haber también una alteración fisiopatológica que nos detone en una demencia. La enfermedad de Alzheimer y una de las más complicadas de tratar o de las que siempre tratamos de investigar y buscar cómo podemos ayudar, la enfermedad de Parkinson. La que sigue, por favor. Dentro de las poblaciones infantiles, tenemos que la población infantil es una de las más comunes en trastornos del desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos están apenas en el proceso de crear sus memorias celulares a partir de experiencias y por ende tener ya un razonamiento y un conocimiento que le permita desenvolverse en su medio. También nos dice que esto va a afectar el área del lenguaje y de la atención. Por lo que les comentaba, al final del día, nosotros como adultos nos centramos un poquito más en teoría, porque recuerden que ya existe el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad en el adulto, que actualmente ya se da como un diagnóstico y nos dice que en el pediátrico o en los pequeños se va a tomar como trastorno de la atención y la hiperactividad. Los síntomas que más van a tener en cuestión de trastornos cognitivos son los trastornos que suelen empezar a manifestarse sobre todo con dificultad de la atención, la concentración y la orientación. Tenemos algunos pequeñitos que tienen algún diagnóstico, ya sea
del déficit de atención y hiperactividad, ya sea del Asperger, ya sea del autismo, ya sea del síndrome de Down, que van a entrar dentro de esta clasificación, pero tenemos herramientas para cada uno de ellos. También cuando el trastorno es avanzado, se da una destrucción sobre todo del pensamiento y de la percepción. ¿Por qué? Porque estos niños van creciendo con frustración y van creyendo que todo esto que es de tipo cognitivo y se puede corregir, les genera un bloqueo y entonces estos pequeñitos empiezan a sentirse secretados o se empiezan a sentirse aislados o empiezan a sentirse separados del común de los demás, porque quizás en cuestión de habilidades, ya sea habilidades del habla, habilidades motrices, habilidades artísticas, no tienen la misma capacidad, pero realmente tenemos que encontrar y potenciar cada una de estas. La que sigue, por favor. Bueno, en esta tablita, que voy a tratar de pasársela un poquito más clara a Dani, tenemos parte de lo que es todas las alteraciones que pudiéramos encontrar nosotros de tipo cognitiva, que no mencionamos todas porque la verdad es que son muchísimas, pero tenemos demencias de la enfermedad de Alzheimer y aquí tenemos algunas de sus alteraciones, demencias vasculares, donde entran aquí los accidentes cerebrovasculares, demencias de enfermedades clásicas, sobre todo en otro tipo de lugar o en otro tipo de sistemas. Tenemos demencias sin especificación, como el síndrome amnésico. Tenemos la demencia o la cuestión de alteración cognitiva por alcoholismo o por alguna otra sustancia de tipo psicotrópica. Tenemos el delirio no inducido por alcoholismo, pero sí con otras sustancias psicoactivas. Tenemos también los trastornos mentales debido a la lesión o a la parte de la disfunción cerebral, como las enfermedades somáticas, lo que les decía puede ser un trauma de tipo físico o de tipo patológico o incluso emocional que nos pueden dar ciertas alteraciones. Tenemos el delirio, lo que es la demencia, donde entran todas estas que vimos anteriormente, los trastornos amnésicos y otros trastornos de tipo cognitivo que aún no se ha determinado el origen o la causa aparente o el detonante que lo lleva a la cuestión de alterar todo lo que es el sistema cognitivo. La que sigue, por favor. Como base, saben que siempre les mencionamos tres elementos, aunque en realidad tenemos la chía y el citrus, que también son muy importantes en lo que sería un protocolo de tipo cognitivo para estos pacientes. Incluso entraría aquí muy relevante el jengibre, ya que recuerden que parte de nuestra comunicación neuroendocrina entra desde la parte digestiva. Por ahí ya también tenemos una charla. Pueden ir a buscarla en el canal de YouTube o en la parte de Facebook. Entonces, también esos no quiere decir que no sean importantes para esto, pero tenemos como opción o como de mayor relevancia o de mayor incidencia utilizar la cúrcuma, el Dreaming Deep y la granada. De la cúrcuma en cuestión del adulto vamos a tener 10 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 12 horas y en el niño 2 gotas cada 8 horas. ¿Por qué la cúrcuma? Aquí sí se la recomiendo en cuestión de gotas, porque es muy importante la cuestión de hidratación para el cerebro. Aquí sí, de preferencia, utilizar las gotas para que sean de mayor relevancia en hidratación. El Dreaming Deep vamos a tener 5 gotas cada 8 horas, en adolescentes 5 gotas igual cada 8 horas y en el pediátrico 2 gotas cada 12 horas. Y del omega 5 vamos a tener en el adulto 5 gotas cada 8 horas, en adolescentes 5 cada 12 horas y en el pediátrico 2 o 3 gotas cada 12 horas. Y esto va a favorecer en cuestión de la evolución y mejoramiento de la cuestión cognitiva en cualquier alteración. No es un medicamento, repito, no es un suplemento, pero sí es un nutriente que nos va a aportar un gran beneficio
para la neurocomunicación, la parte de inflamación y la parte de los neurotransmisores. Por mi parte sería todo. No sé si por ahí ya tengas algunas preguntas, Dani. Sí, claro que sí. Ya nos hicieron llegar algunas. Nos preguntan, buenas noches. Mi pregunta es, se me olvidan las cosas. Las guardo y en 5 minutos o menos ya no recuerdo dónde las puse. Nos pone un ejemplo que preparó unos alimentos, los guardó en el refrigerador y en la mañana preparó su café y se le olvidaron los sándwiches y se le olvidó ahí pues dónde los puso en ese momento. ¿Qué se le puede sugerir para ese caso de memoria? Es el mismo protocolo, nada más acuérdate que lo que cambia es lo del adulto, el adolescente y el niño. Por ejemplo, cuando hablamos de radicales libres, aquí tienes dos de los más importantes que puedes utilizar de nanotecnología, que es el Dreaming Deep. Recuerden que la melatonina es un potente antioxidante, igual que el omega 5. Pero, por eso les comentaba, no por eso dejamos de lado los antioxidantes que nos da el citrus, porque la verdad es que son impresionantes. Tú puedes hacer una mezcla, siempre se los he dicho, de jengibre con citrus durante el día y vas a tener mejor atención, mejor rendimiento y mucha más energía, porque muchas veces el desgaste que tenemos del día a día, por eso les hice mención del cortisol, de la adrenalina, de la histamina, de la insulina, porque todos esos factores bioquímicos de manera natural nos van a afectar en nuestro rendimiento y pasa esto que te pasa a ti. Muchas veces traemos las llaves en las manos y decimos, no sé dónde dejé las llaves. Y la traes en las manos. ¿Qué pasa? Tu atención hacia el objeto que estás buscando está perdido. Sabes qué es lo que traes ahí, pero al final del día te desconcentras. Entonces, tiene mucho que ver el desgaste. Ahí te recomiendo que si puedes tomar estos tres como base, más aportarle a 1 litro de agua que te prepares 20 gotas de jengibre y 20 gotas de citro, vas a tener un mejor resultado. Muy bien, pues perfecto, ahí tiene la contestación. Y mencionabas ahorita, por ejemplo, en los tipos de alucinaciones, por decirle así, que cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, que cree o interpreta que está en peligro, ¿no? Y tiene como este acelere. Para esos casos, a lo mejor circunstanciales, que puede ser por emoción o algún suceso, ¿recomiendas también esta dosificación como para calmar, relajar y volver como a este estado de donde haya más el presente, digamos, y se enfoque no en estas percepciones muy subjetivas? Sí, aunque en mi experiencia, cuando ya son alteraciones muy grandes de como la que mencionas, de alucinaciones, he tenido un mejor resultado con la granada y la chía. Ahí sí le doy 5 gotas cada 8 horas de granada y de chía me voy con 10 gotas de cada 8 horas. Tienes un mejor resultado por la neuroplasticidad que te favorece la chía. Claro que sí. Nos preguntan, ¿cuántas gotas de citrus y jengibre para niño? Depende de la edad. Mira, si por ejemplo son niños te recomiendo que empieces a dárselos de los 3 años en adelante, aunque no quiere decir que más chico no se lo puedas dar, pero si vamos de los 3 años a los 10 años, te recomiendo 5 gotitas en su agua o 5 gotitas una vez al día. Y si hablamos de niños mayores de 10 años, digamos de 11 12 años hacia adelante, puedes darle 10 gotas, ya sea de jengibre o de citrus, en agua o con poquita agua o en su botella de agua. Esas serían las dosificaciones que te recomendaría para ellos. Muy bien. Nos hacen vía Facebook una pregunta muy interesante, creo que con estos tiempos muy recurrente. ¿Qué resultados se espera obtener para adolescentes con TDA, con medicación desde hace 9 años? Fíjate que eso es muy interesante porque empiezan a tener mejor concentración, empiezan a tener mejor oxigenación celular al darles estos antioxidantes. ¿Y qué pasa? Los ves más tranquilos, los ves más enfocados y los ves más alertas, no con hiperactividad, pero sí más alerta a la cuestión de la percepción. Recuerda que los medicamentos que normalmente damos en este tipo de trastornos, lo que hace es desconectar al paciente para mantenerlo tranquilo. Hay algunos medicamentos más actuales que sí te permiten enfocarte, pero son los que son de tipo controlado y pueden generar una cierta adicción. Entonces nosotros al darle estos nutrientes, lo que hacemos es potenciar el medicamento que le están dando. ¿Para qué? Para quitar los efectos secundarios y también para evitar que el paciente tenga una adicción
o un proceso rebote o una alteración cuando le quiten la medicación. Eso es lo que haces. Nos preguntan que si en la misma dosificación que en la tabla para el Sí, adolescente, ¿sí? sí, la misma. Nada Ok, más agrégale, como te decía, la chía, que es muy, muy importante en los procesos, sobre todo de hiperactividad. ¿Por qué? Porque al hacer neuroplasticidad, recuerda que la hiperactividad es, sus neuronas se comunican, si por decirte algo, nuestras neuronas se comunican, no sé, a 1 bytes por milisegundo, la de ellos se comunica a 20 bytes por milisegundo, o sea, va muy rápido. Entonces, al hacer neuroplasticidad, lo que haces es que espacías esa comunicación para que el paciente tenga esta paz, esta conciencia, para que pueda comunicarse mejor. ok, perfecto. Bueno, nos comenta Juan Manuel respecto a la pregunta de citrus y jengibre para niño que tiene 5 años el Sí, niño nos para el cual iríamos con preguntamos. la de 5 gotitas. Correcto. Y bueno, mencionabas pues que igual que para hiperactividad, si solo, porque el TDA pues supongo ya está diagnosticado para el caso que decía que tenía medicación, cuando solo son cuestiones de enfoque, ¿no? Que dices, oye, mi niño batalla por las mañanas para concentración. Me ¿Recomiendas iría, más me una iría más modificación? por sí, la granada y la chía. La granada y la chía, sí, porque yo creo Ujú. que muchos niños también por la edad, a veces muy pequeños, es muy difícil como poder decir, bueno, es su energía, su chispa normal, a cuando ya notas que se está teniendo un problema para comunicarse o para poder, pues, concentrarse y rendir en los estudios. Sí, la verdad es que sí. Ok, bueno, vamos a ver si siguen las... Bueno, no, nos pregunta la paciente bueno, la chica que nos preguntó lo del paciente con TDA. Nos da los medicamentos que estaba tomando, pero te los menciono a ver si en algún punto cambia. Toma metilfenidato y valproato para el No, paciente con no, pues TDA. no cambia. Perfecto, Lo único que pudieras estar observando es el Dream Indeed, pero en realidad no cambia porque no es una gran dosis. La dosis de saturación de melatonina es de 5 gramos y para nosotros llegar a esa dosis tendríamos que dar 2, 3 frascos, o sea, no llegas a esa dosis, pues realmente le va a funcionar mejor su medicamento. perfecto. Bueno, vamos a invitar a que si hay alguna pregunta más nos escriban. Si no, para dar por terminada la charla del día de hoy. Yo creo que es un tema muy importante porque se está prestando mucho a lo mejor malos hábitos alimenticios y lo vemos muy en la niñez o a lo mejor crecimos como adultos con ese desenfoque y podemos malinterpretarnos de que, ay, tengo déficit de atención o tengo hiperactividad y de pronto no se catalogan, pero si es posible dar una ayuda que sea a lo mejor no tan invasiva, no es un medicamento, no pretende serlo, pero nos va a ayudar de cierta forma a este enfoque, pues qué mejor forma de poder apoyarnos en estos casos y tener más concentración, rendimiento y hacer que, si a lo mejor el niño se siente un poco segregado por esas mismas condiciones, pues que pueda coincidir un poquito más y tener ese rendimiento en la escuela o en su día a día. Sí, realmente como te decía, no son medicamentos, tampoco son suplementos, que eso siempre lo tratamos de aclarar. Son nutrientes de tipo nanotecnología que lo que hacen es entrar directamente a la célula, evitando el desgaste metabólico y por ende lo que hacen es abrir los receptores para que si ya está tomando un tratamiento tenga un mejor resultado. Por ejemplo, el omega 5, la granada, tiene una relevancia impresionante en lo que es el paciente diabético, no solo por la protección que le da al sistema nervioso, sino porque también trabaja sobre la cuestión de la insulina y la glucosa. Entonces, al trabajar sobre la insulina y la glucosa, es como protege al sistema nervioso de poder ocasionarle un daño mayor. Entonces, son nutrientes que la verdad nos van a hacer un aporte de tipo sensitivo metabólico mucho más grande que si nosotros damos un medicamento. Recuerden que siempre en la medicina se nos ha dicho que tu alimento sea tu medicamento. Entonces, nosotros entramos con esta parte donde damos nutrientes de calidad, con una biodisponibilidad del 100% y que el paciente lo va a notar desde las primeras tomas. Sí.
Te hago una pregunta más. Nos habían hecho esta consulta la otra semana. Creo que a lo mejor ahorita te lo hicieron llegar vía el documento, así como caso de consulta, pero te lo pregunto aquí de una forma rápida. Es un paciente masculino que presenta una fístula perianal, tiene sangrado e inflamación de colon y como dato adicional, pues está en un nivel de estrés muy elevado. Dice que de pronto se le corta el sangrado y lo atienden y después vuelve y va. Para este caso, ¿qué sugerencia desde el punto de vista nutricional pudiera auxiliarle? Ahí, por ejemplo, es muy importante suministrar con él la granada en 5 gotas cada 12 horas, la chía en 7 gotas cada 8 horas y de manera tópica la forma en la que preparamos la cúrcuma en spray porque le va a ayudar a la cicatrización. No le recomiendo tomada porque recuerden que favorece a la cuestión de la parte de, funciona como un anticoagulante y si él Ajá. está teniendo sangrados, pudieran acelerarse un poquito. ¿Por qué? Porque va a mejorar la calidad de la sangre. Ahí se recomienda más bien que lo use de manera tópica para que más pronto tenga una cicatrización. Y ya que esté cicatrizado, entonces sí tomar la cúrcuma como un antiinflamatorio. Perfecto. Bueno, no nos han hecho llegar más preguntas. Yo creo que por el momento sería todo. Te agradecemos muchísimo, Susana. Le agradecemos mucho Tony, también a las personas que... Sí, adelante, Juan Manuel. gracias. Disculpa que estaba ahí con la manita levantada, pero como tenía Ah, no, apagada no la lo había cámara. visto, perdón. No, no, no te preocupes. Susi, en el caso Adelante. de ahorita en las recomendaciones sobre el tema, en el omega 5 para niños de 5 años, dice que 3 gotas de 12 horas, cada Ujú. 12 horas. Si le ponemos la chía, ¿cuántas gotas serán de chía? Si le damos las 5 gotas de omega 5, 3 gotas cada 12 horas, ¿cuántas serán de chía? 5. 5 Bueno, de omega 5 y 5 de chía. Sí, Ujú. cinco gotitas de chía y 5 tres de chía. y 3 de omega. ¿Cada cuánto la chía? ¿Cada 12 horas? Cada 12 horas también. Perfecto. Una última, aprovechando la recta. Adelante. Ahora, para personas que les han pegado infartos cerebrales, quedan dañados por lo general de un lado, izquierdo o derecho. Tengo el esposo de una amiga que tiene ya como un par de años, se le pegó un infarto cerebral. Tan jóvenes, tendrá menos de 40, y le quedó el lado izquierdo. ¿Sí? Usa bastón con el derecho y tiene dificultades. La mano la tiene de la mano, sí. Tiene ¿cómo se llama? Un aparato de ortopedia para que le enderece, porque como que la tiene engarrotada. Y obviamente el pie, lo tiene el pie tieso, no pie Ujú. caído, sino tieso, toda la pierna, la avienta, ¿no? Toda la pierna la avienta, no, no da el paso como debe de ser. Para ellos, que ya tienen el problema, ¿qué se le pudiera sugerir? Nada más aquí, Juan Manuel, es importante. Te doy las dos recomendaciones. Por Ujú. ejemplo, acuérdate que los accidentes cerebrovasculares hay de dos tipos, de tipo isquémico y de tipo hemorrágico. Entonces, si hablamos de tipo isquémico, el paciente va a estar anticoagulado. Entonces, ahí te diría nada más que dejemos de lado la cúrcuma y en vez de utilizar la cúrcuma como antiinflamatorio, vamos a utilizar el citrus. De citrus, 10 gotas cada 8 horas, como si fuera la cúrcuma. Si es Ujú. de tipo isquémico, perdón, si es de tipo hemorrágico, Hemorrágico. ajá, ahí perdón, te lo dije al revés, Juan Manuel. Si es de tipo hemorrágico, va a estar anticoagulado, Citrus. sí va a tener esta cuestión. Y si es de isquémico, sí lo va a favorecer. Entonces, si es de tipo isquémico, sí metes la cúrcuma para que le ayude bastante. ¿Cuántas dosis, cuántas cápsulas? ¿Cada Una cada cuánto? 8 horas. Perfecto. Lo único Y ya, sería un y ya te producto por mes. quedarías, no, ya te quedaría, lo que cambiaría sería la cúrcuma y el citrus. Y ya te Perdón, no quedarías, escuché. no, lo único, te quedarías con la cúrcuma. Bueno, sí, Si es isquémico, es cúrcuma. Si es cúrcuma, hemorrágico, es citrus. citrus, nada ¿Sí? más. Nada más. Y ya le vas a Correcto. agregar el omega 5 y la chía para cualquier tipo Ambos. de accidente cerebrovascular. Omega 5, 5 gotitas cada 8 horas. Y de chía, 7 gotitas cada 8 horas. En ambos. En ambos.
Ese sí es en ambos. Lo único que va a cambiar, acuérdate, va a ser cúrcuma y citrus. Sí, eso es perfecto, perfecto. Omega 5 y Shea Pea, 5 gotas cada 12 horas. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y eso le va a Pues, ayudar Susana, a que tenga un poquito de activación su cerebro por la base de la mucosidad y con la omega 5 le va a tratar de despertar algunas cuestiones neurológicas. Así es. Y por Y ejemplo, la aparte, posibilidad de... Sí, sí. aparte vas a evitar, Juan Manuel, que se presente nuevamente este tipo Ah, de accidentes, porque acuérdate que es muy común que una vez que ya se presentó un accidente cerebrovascular, se presenten posteriores. No te sé decir a cuánto tiempo, porque eso sí depende del paciente y de sus sí. hábitos y del tratamiento que se le dé. Por eso cuando tú le das este aporte de nutrientes, estás evitando que se presente nuevamente un accidente cerebrovascular. Y para el caso que ya está dañado ahorita a su lado izquierdo, de cierta manera, ¿qué posibilidades habrá de que alguna recuperación? Pudiera ser, pudiera ser que el paciente empiece a mejorar. Va a depender mucho de, obviamente, el tiempo y la rehabilitación que se le esté dando. Correcto, correcto. Muy bien, muchas gracias. Al Gracias, mi contrario. Dani. sale, no, gracias, Juan Manuel, a ti por la pregunta. Siempre sale algo valioso ahí. Les comentaba que nos hicieron dos preguntas más. Voy a contestarle. Una persona nos pregunta que si dónde puedo obtener las charlas. Esta misma charla, al terminar la de Facebook, va a quedar ahí grabada. La puede compartir ahí mismo con alguno de sus contactos si lo desea. Y también a la semana ya la subimos al canal de YouTube, que es NN Protec. Así lo encuentran en YouTube. Ahí están todas las charlas que hemos subido a la fecha. Y una pregunta más, ¿qué se puede sugerir para las varices? Mira, para las varices, es muy importante, por ejemplo, primero desintoxicar el hígado, porque acuérdate que todo lo que es circulación va a pasar primero por el hígado. Entonces, ahí recomendamos el citrus con el jengibre, como siempre lo mandamos en la botellita de agua para que lo esté tomando durante el día. Y aparte de eso, mandaríamos la chía, que recuerden que la chía, también por ahí tenemos una charla donde explicábamos cómo nos protege y nos regresa la tonicidad de lo que es nuestro tejido vascular. Entonces la chía como tal nos va a favorecer en cuestión de las varices. Y te recomendaría que ahí, por ejemplo, compres una crema de la que tú quieras usar, para que le pongas 15 gotitas de cúrcuma y la mezcles con tu crema para que también lo uses de manera tópica. Ah, ok. De la cúrcuma, o sea, en gotero, que no use el serum para que sea como más No, concentrado. que use la de gotero. Unas Ok, 15 gotitas de su crema. muy bien. Pues serían todas las preguntas por este momento. Te agradecemos mucho, Susana. Agradecemos mucho a las personas que se conectaron y a los que preguntaron vía Facebook y vía Zoom. Y nos vemos en la próxima charla. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, como siempre, y tu entrega ahí, muy bien explicado y muy bien, súper respondido. Creo que bastantes dudas se resolvieron. Pues muchísimas gracias para todos. Gracias por estar aquí presentes y desearles que descansen y que tengan una excelente noche. Excelente, cuídense. Hasta Hasta luego. luego, que descansen. Muchas gracias a todos. Hasta Buenas luego. noches, saludos a todos, gracias.